El Fluminense eliminó al Inter Milan y es el segundo equipo de Conmebol clasificado a estos cuartos de final. Estoy muy feliz porque muchos subestimaban a los sudamericanos, muchos decían que los europeos, los equipos de la UEFA iban a dar cátedra, que se iban a abusar de los equipos sudamericanos y del resto de confederaciones. Pero lo cierto es que tanto Palmeiras y ahora Fluminense están en cuartos de final. En el caso del Palmeiras pues se enfrentó con Botafogo, ¿no? Sí o sí se iba, en este caso uno de Conmebol. Pero ayer el Flamengo se despide por el Bayern Múnich y hoy el Fluminense del batacazo. Porque el Inter Milan es el presente finalista de la Champions League. Pero es cierto que después, o mejor dicho, antes de esa final, después que eliminaron al Barça, el Inter cambió de cara, cambió totalmente. En la final fue goleado 5-0 por el PSG. En este Mundial de Clubes empató con el Monterrey, incluso con el equipo de Asia, casi pierden, voltearon en los últimos 10 minutos. Y ahora, ojito, predicción acertada, mi gente. Dijimos y predijimos de que el Fluminense le ganaba al Inter y dicho y hecho. El Fluminense está en cuartos de final. Arrancamos con la formación del Inter. Sommer en el arco, el arquero titular, un arquero que, como decía, se le perdió el brillo hasta aquella semifinal con el Barça en la Champions, porque en ese partido fue una pesadilla completa y en este tuvo una tajada clave. El resto pues encajó 2 goles y nada más que decir de Jan Sommer. En la línea defensiva juegan un 3-5-2. Vamos con Darmian, De Vrij y Bastoni. El partido de Bastoni fue bastante terrible, fue impreciso, sobre todo que se dejaba anticipar por los delanteros del Fluminense. De Vrij, el mejorcito de esta línea de 3, hizo un buen partido dentro de lo que cabe. Y Darmian también regular, vamos a decirlo, pero lo mismo, como que no estaban jugando con ganas. ¿Será el clima? ¿Serán otros factores? ¿O será un factor anímico? Quién lo sabe, pero lo cierto es que muy mal la defensiva del Inter Milan. Por el medio campo, la línea de 5, tenemos 2 carrileros. Empezamos con el carrilero de la derecha, que es Dumfries, un jugador que siempre es muy revulsivo, pero en el partido de hoy se perdió pero muchísimo. Nicolo Varela, Asllani y Mkhitaryan, que juegan estos 3 en el medio campo. Varela, el más rescatable de estos 3, siempre un poco aguerrido, siempre ahí jugando un poco más al cuerpo, al golpe. Y bueno, regular. Asllani estuvo muy perdido, yo no le vi hacer muchos pases, no vi enlazando este medio campo del Inter Milan. Y Mkhitaryan, que es un jugador también de sorprender en ciertos momentos, de a veces probar de fuera del área. En el partido de hoy no fue para nada lo que suele ser. Y Di Marco, diría que el 2 o el 1 mejor de este Inter Milan en este partido. Di Marco incluso en el último minuto o en los últimos minutos, si mal no recuerdo, tuvo un remate que clavó en el ángulo. Y la verdad que cuando el partido y cuando el arco no quiere entrar, cuando la caprichosa no quiere entrar, no hay manera de meter gol, hermano. Y en la delantera tenemos a Thuram y Lautaro Martínez. Thuram, también un jugador que me parecía que era pero excelentísimo, sobre todo por el físico, por la corpulencia que tiene, pero estuvo un tanto desaparecido. Y Lautaro Martínez intentó, asistió, también tuvo un remate al palo. Y la verdad que Lautaro quizá fue el mejor de este Inter Milan, pero hasta aquí el 11 del Inter. Vamos con el 11 del Fluminense. En el arco, Fabio, qué pedazo de arquero y qué pedazo de partido tuvo el día de hoy. Le dio pero muchísima seguridad al Fluminense en el arco, cogiendo todas las pelotas, haciendo un poquito de tiempo cuando era necesario. La verdad que muy bien por Fabio. Línea de 3 igualmente para el Fluminense: Ignacio, Thiago Silva y Freires. La verdad que estos 3, sobre todo Thiago Silva, con la experiencia que tiene en Europa, con la experiencia que tiene en su carrera profesional y con todos los títulos que ha ganado, la verdad que se nota mucho cómo influye este capitán en este equipo. Ignacio con Freites, la verdad que muy bien. Ignacio incluso a veces haciendo labores ofensivas, muy bien por su línea defensiva del Fluminense. Después vamos con Javier, Martinelli, Bernal y René. Estos 4 también, ¿qué es lo que yo más resalto de esta línea de 4 de los mediocampistas? Que van al choque, que van pasando, que en ningún momento quisieron retroceder o solamente jugar el balón para ellos. Pelota que tenía el Fluminense, pelota que lo transformaba en una oportunidad y en una ocasión de gol, en un ataque. La verdad que muy bien. Vamos acá con el enganche, que es Nonato. Bastante bien también el partido, siempre haciendo participar a sus 2 delanteros, a Cano y Arias. La verdad que muy bien con Nonato. Y hablando de Arias y Cano, qué par de jugadorazos.
John Arias, pero qué jugador, hermano, qué jugador, está en todo momento. No se cansa, no se rinde, molesta, y eso es lo que fue quizá el peor defecto que tuvo la línea defensiva del Inter Milan, que estuvo John Arias en todo momento presionando, provocándoles que cometan un error excelentísimo por John Arias, y ni hablar de Germán Cano. También la experiencia absoluta de este jugador, y que lo dio todo, que anotó un gol. Excelente partido de Germán Cano. Arranca el partido y en el minuto 3, muy tempranito, gol de Germán Cano, un cabezazo, y fue mucha fortuna porque pasa entre las piernas de Jan Sommer. Fue una jugada algo confusa, desde el centro cae un rebote, los defensas del Inter Milan pareciera que estaban aturdidos, se miraron entre ellos, Jan Sommer como que quiso salir y al final se quedó, y aprovecha muy bien Germán Cano y pone el 1-0. Un gol que fue tan tempranero, y anímicamente esto te ayuda mucho cuando te pone en ventaja y te desanima mucho cuando estás en desventaja, como en el caso del Inter Milan. Después del partido tuvo un ritmo que fue bastante favorable para el Fluminense, porque se jugó el partido que ellos querían. Un poco más al choque, un poco más la presión, un poco más de fútbol sudamericano, hermano. Y el Fluminense se plantó muy bien, hicieron el juego que ellos querían plantear, y la verdad que les resultó bastante bien. Sobre casi el final del primer tiempo, Ignacio mete un gol de cabeza. Son 3 cabezazos seguidos en una jugada que termina en gol, pero lo anularon en el VAR por una clara oposición adelantada, y hasta aquí termina el primer tiempo. Hubiera sido genial que el Fluminense se iba 2-0, pero en mi opinión fue bastante, pero bastante el dominio del Fluminense en el primer tiempo. En el segundo tiempo, los primeros 20 minutos fueron muy parecidos a los primeros 45. El Fluminense seguía teniendo las ocasiones de gol, pero el Inter Miami empezó a dominar un poco más la posesión del balón. Ellos querían jugar más, querían afianzarse justamente con la pelota. Sin embargo, hay 2 cambios claves. Se va Nonato, se va Martinelli, entra Lima y entra Hércules. Ojito con estos 2 cambios. ¿Por qué? Porque a raíz de estos cambios cambia un poco el partido. Acá el Fluminense ya se notaba que quería guardar y quería cuidar ese 1-0 para asegurar la clasificación. Y aquí es donde el Inter Milan se va para arriba, voltean el campo y se nota la verticalidad que tuvo el Inter. Y estaban ataca y ataca y ataca. Hay una jugada clarísima donde Martínez la baja y el otro jugador del Inter no pudo, era básicamente empujarla, no pudo concluir esa jugada. Hasta aquí el Inter ya estaba empezando a asustar, y al minuto 82 Lautaro Martínez remata hacia el arco, choca el palo, y mala fortuna porque esto ya era el empate del Inter Milan. Después el Inter siguió teniendo más oportunidades, ya solamente quedaban 5 minutos de partido, hasta que en el 93 una jugada del Fluminense y Hércules acaba totalmente con este partido, fulmina a los 93 2-0, y con esto aseguran el pase a cuartos de final. Después de esto, en el 95, Di Marco la clava en el mismísimo ángulo, hermano, en el mismísimo ángulo. Y ahí es donde te das cuenta de que cuando el fútbol no quiere que entre la pelota, no entre. Cuando la caprichosa no quiere cruzar la línea del arco, no va a entrar, hermano. Y es que esto es el fútbol. Y en las estadísticas, un total de remates de 16 para el Inter Miami y 11 para el Fluminense. Remates al arco 4-4, posesión del balón 68% para el Inter, solamente 32 para el Fluminense. Y en ataques también casi que le duplica, 116 contra 74. Sin embargo, esto no es lo que para mí reflejó el partido. Creo que el Fluminense fue más efectivo, esto es obvio porque ganó 2-0, pero sobre todo tuvo ocasiones más claras, disparos y jugadas que realmente parecía que querían ser gol. El Fluminense ganó un partidazo, se le plantó de tú a tú sin ningún miedo al Inter Milan, y de esta manera el segundo equipo de CONMEBOL clasificado a cuartos de final. Y ahora al Fluminense le toca esperar rival, será el Manchester City o el Al Hilal, que es el único equipo de Arabia Saudita, el único equipo asiático que está vivo hasta ahora, y veremos cuál es su rival. ¿A ti quién te gustaría que le toque? Lo más probable y el más favorito pues obviamente es el Manchester City, pero veremos. Este Mundial de Clubes ya nos ha dejado bastantes sorpresas y está siendo un torneo muy pero muy bonito. Yo como siempre voy a seguir apoyando y alentando a los equipos de CONMEBOL, que hasta ahora son Palmeiras,
y Fluminense. Ojalá que sigan llegando y ojalá, y qué lindo sería que uno de estos dos gane el título del Mundial de Clubes. Hasta aquí el video de hoy, mi gente. Vamos a seguir viendo el resto de partidos de octavos de final y un abrazo para todos.